Nosotros vamos a seguir, por cierto, conversando de este tema y precisamente como lo anunciábamos, nos acompaña a esta hora aquí en el estudio el Superintendente de Salud, Víctor Torres. Bienvenido, Superintendente. Un largo tour está dando usted hoy día para aclarar este número que a todo el mundo dejó un poquito desconcertado. Ahí el senador Juan Luis Castro decía que había sido como un balde de agua fría. Las ISAPRES decían que esto no les resuelve el problema de fondo. Bueno, bienvenido. ¿Por qué un 7,4%? ¿Por qué ese número? Muchas gracias, Matilde, por la invitación. Va a ser un largo día y el próximo y la próxima semana, porque van a seguir ocurriendo cosas en relación a la adecuación precio-base. Primero decir que la adecuación precio-base es un proceso que ocurre todos los años, ¿ya? La ley permite a las ISAPRES poder alzar cada año sus precios base de los distintos planes. Sin embargo, la misma ley, luego de una gran judicialización que hubo en esta materia, estableció la creación de un indicador, que es el ICSA, que establece un primer techo, ¿ya? Que es un techo general para todas las ISAPRES, y luego la misma Corte Suprema el año 2022 instruyó a la Superintendencia para colocar un segundo techo, que es en definitiva esta verificación ISAPRE por ISAPRE. Lo que conocimos el día de ayer fue precisamente el valor de este ICSA, de este indicador que opera como un primer tope, ¿no? Es el promedio de la variación de costo del sistema, pero es el techo, ¿ya? Antes las ISAPRES podían subir lo que querían y por esa razón se generaron muchos fallos, digamos, de la Corte que hablaban de arbitrariedad. ¿Por qué este techo el año pasado fue de un 2,6%? La primera vez fue de un 7,6%. El año pasado la variación de costo fue bastante menor, y eso generó, digamos, entre este 7,6% y la variación del año siguiente un 2,6%. Y este año, digamos, primero decir que se estableció, digamos, una medida en la ley de reajuste que eliminaba el factor de FONASA por una sola vez, por esta alza, por esta adecuación, a propósito del impacto que generó en los ingresos de las ISAPRES la medida de la disminución del GES, que es de alrededor de un 12% de sus ingresos, y el riesgo que existía de que las ISAPRES pudieran empezar a caer en incumplimiento de indicadores y con esto afectar la continuidad de la atención de las personas. Ya, entonces, ¿ya? Esta eliminación por este año del factor FONASA, de lo que cuestan los planes en FONASA y que llevaría a la baja este índice, fue básicamente para que las ISAPRES no cayeran en, digamos, en default y no se afectara a las personas. Efectivamente, que eso es parte de la recomendación que hiciera la misma Comisión Técnica del Senado a propósito de la discusión de la ley corta. Lo que pasa es que como la aplicación del GES parte en diciembre y se genera este efecto inmediatamente en enero, entonces la recomendación también fue tomar estos elementos que se estaban discutiendo en la ley corta y adelantarlo en la ley de reajuste. Esto fue discutido en el Parlamento, sí, ya, por lo tanto ha sido conocido por todo el mundo. Ahora, si hubiéramos puesto el factor FONASA dentro de la ecuación para conocer este ICSA, ¿cuánto hubiera llegado? Hubiese llegado a ser 4,8%. O sea, el FONASA tiene un efecto de 2,6% de diferencia, ¿ya? Entonces, este 4,8% también es superior al 2,6% del año pasado. ¿Y cómo se explica esto? El indicador tiene dos componentes gruesos. Uno tiene que ver con la variación de los costos de las prestaciones y el otro factor es la variación de los costos de gastos por licencia médica. Durante este año, digamos, la variación entre los 2 años que están siendo medidos, hubo una variación de los costos en las prestaciones a propósito de la tasa o la frecuencia de uso y los valores de las mismas de un 10,7% de aumento, digamos. Y por otro lado, la variación del uso de las licencias médicas tuvo un efecto negativo de 3,3%. Entonces, cuando se calcula ambas cifras, arroja este 7,4%. Este es un elemento, primero, que es objetivo. Segundo, que está regulado por la ley y por un decreto supremo, ¿ya? Está reglamentado, por lo tanto no es antojadizo, no es baladí, y estas cifras están arrojadas por el propio comportamiento de la industria y no por una situación de decisión arbitraria de la superintendencia. Ya, fue legal, pero la discusión fue para ayudar de esta manera. Hay quienes dicen a la ISAPRE, otros dicen a los afiliados a la ISAPRE. O sea, la mayor preocupación en definitiva es que no se afecte la continuidad de la atención de las personas. Por lo tanto, esta fue una medida que significó adelantar el ICSA, pero también retrasarlo al 2025 y quitar este factor de FONASA según lo que estableció la propia ley de reajuste del sector público de este año. Ahora, de todas maneras, este 7,4, si es que las ISAPRES lo llevan a ese tope,
lo van a pagar los cotizantes. Evidentemente todas las alzas de todos los años del precio base son alzas que se imputan a los planes y por lo tanto evidentemente la pagan las personas. El punto es que la existencia de este indicador permite que esa alza tenga un límite. Yo creo que es muy relevante recalcar aquello, porque puede o no gustarnos el valor, incluso al superintendente puede no gustarle el valor que arroja el indicador, sin embargo es el valor que objetivamente se establece a partir de lo que dice la ley. No es que yo pueda decir, no, lo vamos a manipular hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, eso es una cosa importante. Antes de eso, antes de la existencia del ICSA, subían las ISAPRES lo que querían. Y la próxima semana, cuando veamos la verificación, que es el segundo techo, ISAPRE por ISAPRE, vamos a ver cuánto es lo que podrían haber llegado a subir cada una de ellas. Ahora, perdona, pero si el ICSA es 7,4, hay ISAPRES que podrían haber subido muchísimo más si no existiera este indicador. Ahora, cuando se implementa el fallo GES en diciembre es de un 12%. El impacto promedio de menores ingresos del sistema. Por lo tanto, las ISAPRES no alcanzan a compensar con este 7,4 aun si lo aplicaran con el tope. Exactamente, o sea, la verdad es que el promedio del alza real la vamos a obtener cuando tengamos los valores de verificación y de alza real de cada una de las ISAPRES. Obviamente es bastante más bajo que 7,4 y no se hace cargo de la totalidad del 12% porque nunca se buscó equiparar la misma cantidad o el mismo promedio, sino que de alguna forma u otra evitar entonces que cayeran las ISAPRES en incumplimiento de indicadores, ¿no? Y consideramos que esta es la única medida que se podía generar sin traspasar la totalidad de los costos a las personas y sin afectar entonces la continuidad de las atenciones de los mismos usuarios del sistema. Ahora, la superintendencia tiene otra tarea de aquí al 1 de marzo, porque ustedes tienen que revisar que efectivamente este tope que ellos apliquen, que puede llegar hasta el 7,4%, esté bien justificado. Efectivamente, esto es lo que yo mencionaba recién del segundo techo, digamos, que es como un segundo techo individual. Tenemos entonces el indicador que actúa sobre todo el sistema, ¿ya? Nadie puede pasar de 7,4, pero también tenemos que verificar cuánto es lo que realmente puede subir cada una de las ISAPRES. Entonces, todas las que estén por debajo del 7,4 solo podrán alzar aquello que verifiquemos nosotros. Y aquellas que están en el 7,4 o por sobre el 7,4 no pueden subir todo eso, sino que tienen que bajarse a lo que el indicador ICSA ya ha establecido. Ya, perfecto. Las aseguradoras dicen que esto no resuelve la crisis de fondo. Bueno, eso deja en evidencia que el indicador claramente lo que hace es responder objetivamente un elemento con una contención, pone un techo, porque si no claramente lo que hubiese ocurrido es que las ISAPRES hubiesen subido eventualmente muchísimo más a propósito de las propias declaraciones de ellas. Ahora, si tenemos este indicador, ¿por qué en la ley corta también se busca fijar un alza en el precio base? Ya, esto es un poquito difícil de explicar porque el componente del precio pactado en cada uno de los contratos o los componentes que se han judicializado son tres. Uno es el precio base, otro la tabla de factores y otro ha sido la prima GES. ¿Cómo se compone el valor que uno paga finalmente en el contrato? Por un precio base que se multiplica, que se multiplica por la suma de todos los factores del plan, ¿ya? Eso da un precio final al cual se le suma el valor de la prima GES y algunos otros beneficios que puedan haber negociado las personas con su ISAPRE. Eso me da el precio pactado, que es lo que paga las personas todos los años, digamos, o todos los meses de su bolsillo. Entonces, cuando se sube el precio base, claramente también se ve afectado o se ve aumentado el precio pactado, ¿ya? Si se modifica la tabla de factores, también se ve afectado el precio pactado. Si se modifica el precio GES, también se ve afectado el precio pactado, que es lo que pagan las personas. Entonces, lo que está haciéndose cargo fundamentalmente la ley corta, que es distinto a lo que ocurre ahora con la adecuación precio-base, es el efecto del fallo sobre tabla de factores. Porque aquí, durante todo este tiempo, nosotros podríamos decir de diciembre en adelante, hasta quizás septiembre del 2025 vamos a tener distintos episodios de bajas y de alzas. ¿Producto de qué? De los efectos de los fallos de la Corte y por otro lado de lo que establezcan las distintas leyes que hemos estado conversando. Entonces, hubo una rebaja en el precio pactado
en el mes de diciembre para todos los usuarios a propósito de la modificación del factor GES. Hay un alza, que es la que ocurre todos los años, que es la que estamos conversando ahora, a propósito de la adecuación precio-base, que no nos va a llevar a un precio pactado mayor del de noviembre, porque es mucho más bajo que lo que ya estamos bajando, digamos. Ya, eso es importante, la gente no va a pagar más por el mismo plan. No, pues no puede pagar más porque, como decíamos recién, se baja en promedio 12%, pero el alza va a ser mucho menor del promedio de lo que se está bajando, digamos, por el GES. Entonces, y ahí se baja hay por que un lado, aclarar se otra sube por cosa, porque a la superintendencia le preguntaron sobre el déficit que tenían ISAPRES, y la superintendencia dijo que el déficit en algunos casos llegaba al 30 y hasta el 40%. Y de ahí sale entonces la especulación que los precios podrían subir, los precios base, hasta un 40%. No, eso no es efectivo. Cuando nosotros nos pregunta la Comisión de Salud cuál podría ser el alza que se pudiera generar en algún momento a propósito de la discusión de la ley corta, lo que nosotros establecimos es que una vez generadas todas las bajas, eventualmente podría existir un alza desde el precio más bajo que tengan las personas, en algunos casos de hasta un 40%, que es respecto de una ISAPRE y del 13% del total de sus planes. O sea, olvídense de eso. Y si nosotros esto lo llevamos a alzas netas, o sea, comparado el precio antes de que se empiecen a ejecutar todas estas medidas hasta el final, las alzas son bastante menores. Ahora, aún así, la ministra de Salud ha comprometido en la discusión del Senado que se va a presentar un techo a una eventual alza producto de la ley corta, y eso va a ser discutido en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué porque no en el las ISAPRES Senado? no pueden fijar el precio que quieran? O sea, obviamente que no. De hecho, la ley corta establece varias cosas. Primero, que si van a alzar, ya tienen que justificar estas alzas. Segundo, que tienen que establecer un mecanismo de contención de costos para no traspasar todo todo a precio. Tercero, esto lo tiene que revisar una comisión experta que fue creada a propósito, o que se crearía a propósito de la ley corta, que le sugiera a la superintendencia o no aprobar el plan de ajuste y el plan de pago de la deuda que se estaría generando, que son estos famosos 1.400 millones que han ido variando en virtud de la misma discusión parlamentaria, a las personas en un plazo determinado que la misma ley dice hasta un máximo de 10 años. Entonces, son varios elementos distintos que se están discutiendo, muchas veces se mezclan, y por esa razón se genera esta confusión. Pero hay una garantía para los usuarios de que no van a terminar pagando más. O sea, lo que en el caso, digamos, del GES y el alza de precio base, no van a terminar pagando más que lo que ya pagaban en el mes de noviembre del año 2023. Y la idea es, evidentemente, poder generar alzas netas que sean las mínimas posibles entre iniciado el proceso de alzas, bajas, todo esto que estamos hablando, hasta finalizar, obviamente, antes del alza de precio base del 2025, que es septiembre de ese año. Hay ISAPRES que no van a poder afrontar esta situación. Se habla de 3 de 6. ¿Eso es correcto? Yo no sé realmente de dónde sale esa cifra. Yo lo que no entiendo, digamos, cuál es el cuestionamiento que no van a poder afrontar. ¿Qué cosa? No, los pagos, porque las alzas no son lo suficiente como para compensar la deuda que tienen y así poder mantener... Es que por eso digo, a ver, hay ISAPRES que van a estar por debajo del alza del precio base. Claro. ¿Ya? Y eso es porque su variación de costos es bastante menor y no van a poder justificar más que lo que nosotros verifiquemos. Por esa razón hemos dicho que no todas van a llegar a 7,4. Hay otras que tienen por sobre ese valor y el indicador las baja. Pero esto no dice relación con el pago de la deuda a propósito de la tabla de factores, que eso está en una discusión distinta en la ley corta. Y por lo tanto no tiene que ver con esta alza efectivamente con esa otra materia. Ya. Pero en mayo entonces tendríamos que tener, después de digamos, tramitada la ley, porque el tope es 12 de mayo. Bueno, sí, la Corte Suprema dio una extensión de plazo hasta el 12 de mayo para que nosotros podamos emitir la circular con las instrucciones respecto de la tabla de factores de riesgo, no del precio base ni del precio GES. Claro. Tabla de factores de riesgo. Entonces, para eso nosotros necesitamos que esté aprobada la ley. Eventualmente podría no estar aprobada en mayo y ahí tendremos que ver si es que vamos a solicitar un nuevo plazo o si hay otra fórmula de poder resolver ese tema, porque claramente sin un proyecto de ley lo más probable es que se genere un impacto importante en el sistema. Por lo tanto, ni siquiera en mayo podemos saber efectivamente si todas las ISAPRES van a poder resistir estas alzas bajas con los pagos que obligatoriamente tienen que hacer.
Yo espero que esté en mayo. La verdad que la mirada optimista diría que sí, pero la mirada realista se choca un poco con la mirada optimista. Yo creo que es difícil que en mayo tengamos proyecto de ley, o sea, tengamos una ley, porque el proceso de discusión en la Cámara de Diputados recién parte en marzo, ¿no? Y si esto termina en comisión mixta, claramente es bastante difícil que en mayo esté publicada la ley. Yo espero que sí, pero... ¿Y la Corte Suprema usted cree que tiene la disposición como para dar otra prórroga? O sea, la Corte Suprema ha tenido plena disposición, incluso habló en principio de deferencia en la última prórroga. Eso no significa que nosotros tengamos que fiarnos de que esto va a ocurrir permanentemente. Claro. Ahora, se ha avanzado en la discusión. Evidentemente, también hay algunos elementos que se han empezado a implementar de ese fallo de tabla de factores de riesgo, como por ejemplo lo de los menores de 2 años. El fallo de GES está absolutamente implementado porque ya se hizo la rebaja a partir de diciembre, claro. Y también hemos estado fallando respecto a la solicitud de devoluciones del GES a las personas que han reclamado en la superintendencia. Entonces, de los 3 grandes grupos de fallo, los de adecuación precio-base se han ido resolviendo con esta fórmula ICSA verificación. Los del GES se han ido implementando con la rebaja de diciembre más la devolución de las personas que han reclamado en la super, y nos queda este grueso que tiene que ver con la tabla de factores de riesgo, que es la que está discutiéndose a propósito de la ley corta, donde ya se implementaría una partecita pequeña, que es la de menores de 2 años, a partir de marzo de este año. Ahora, la ley corta tiene un gran beneficio para los afiliados a FONASA, porque establece la posibilidad de crear de tener lo que ya existe, entiendo también, un seguro complementario. Claro, teniendo en el centro la continuidad de la atención de las personas, lo que se ha hecho en esta misma discusión de la ley corta es permitir que FONASA tenga este mecanismo de cobertura complementaria, de tal manera que la gente que se ha ido cambiando ya incluso desde las ISAPRES hacia el FONASA no vean perjudicada su capacidad de poder atenderse en el sector privado. ¿Y estos seguros complementarios discriminan a personas mayores, discriminan las preexistencias? ¿Qué pasa con esos seguros? No, porque a diferencia de cómo opera hoy día el sistema, FONASA lo que tiene que hacer es licitar, digamos, grupos de personas, y por lo tanto el riesgo de las personas no se ve de manera individual, y eso implica que no tendríamos que tener estas discriminaciones, sino que se va sobre el paquete completo, ¿no? Como los planes grupales que muchas veces existen. Es bastante atractivo eso para una gran cantidad de personas, y eso pudiera hacer más compleja la aprobación de la ley, porque para muchos va a ser un desincentivo a la afiliación a un ISAPRE. Mire, yo creo que naturalmente hoy día la gente se ha ido movilizando, y tanto la Constitución como las leyes permiten la libre elección. El punto es que nosotros tenemos que también fortalecer las posibilidades que da el sistema público, de tal manera de no perjudicar a quienes cambian de un sistema a otro en la continuidad de sus atenciones y también en las coberturas. Porque, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad grave, como siempre se pone de ejemplo el cáncer, y que está en tratamiento y que hoy está en un ISAPRE, si se llegara a necesitar cambiar, puede entrar a FONASA, puede tomar este seguro complementario, porque va a ser, probablemente no va a tener que terminar pagando más de lo que está pagando ahora, y puede mantener una cobertura privada sabiendo que las listas de espera en el sistema público son tan grandes. Bueno, lo que busca esta nueva modalidad de cobertura complementaria es que la gente que viene del mundo privado y se atiende en clínicas privadas puedan seguir atendiéndose en las clínicas privadas, manteniendo coberturas similares. Pero además establece que en el caso de alguna quiebra de ISAPRE, si alguien que tiene cáncer, que está en el GES, que tiene CAEC, por ejemplo, y se atiende en un prestador determinado, FONASA tenga que asegurar la continuidad de la cobertura, eventualmente incluso hasta en el mismo prestador. Eso lo dice la ley corta, a petición. Pero tiene de que aprobarse la ley corta. Por supuesto, que eso es lo que nosotros esperamos, porque realmente trae muchos beneficios también para la gente del seguro público. Y no para las ISAPRE. No, también, pues sí. Si no fuera por la ley corta, sí, no haríamos es verdad. Ahora, la posibilidad de cumplir el fallo. Pero claro, podrían resultar muy buenos. ¿Qué le parece que hayan también instituciones que están viendo la posibilidad de abrir ISAPRES? Está UC Christus, está Andes Salud. Bueno, es parte de lo que puede ocurrir, digamos, en esta situación o en otra. Claramente aquí existe una legislación que establece condiciones que a mi juicio son bastante bajas, digamos, para poder abrir una ISAPRE, y por lo tanto, si hay gente o grupos que están observando esto como un momento, están en el derecho de hacerlo si cumplen con aquellos requisitos. Están viendo una oportunidad con estas bajas condiciones y entran con con deuda cero.
Claro, entran con deuda cero, y deberán entrar cumpliendo las normativas que ya están clarificadas después de los fallos. ¿Eso pudiera ser peligroso para el sistema como está ahora? O sea, yo no sé, no podría decir que esto es peligroso porque evidentemente en la medida en que hay más alternativas también la gente tiene más posibilidad de poder movilizarse de una ISAPRE a otra, o eventualmente incluso también respecto del FONASA. La verdad es que eso es una materia más bien de mercado y que tenemos que observar en el momento en que ocurra. Hasta el momento no tenemos ninguna solicitud de inscripción de registro, ninguna nueva ISAPRE. Y finalmente, superintendente, le quiero preguntar por ¿qué pasa con el cambio del régimen de excedentes que también tiene la ley corta? ¿En qué sentido, Matilde? Porque con este cambio se establece que deja de existir en forma retroactiva. Y eso es bien, incluso peor que todo lo que estamos hablando, ¿no? No, la verdad que esa es una medida que se adoptó en el Senado, que lo que dice relación fundamentalmente es con que todas las personas tienen que cotizar no menos del 7%, ¿ya? Cuestión que ocurre, por ejemplo, en el mundo público. Nadie cotiza menos del 7%. Existe una distorsión que ha ocurrido en el sistema privado, que es la que permite generar estos excedentes con planes que están pactados por debajo del 7%. Esa medida no elimina los excedentes, porque cada 6 meses se puede ir revisando si tu sueldo está o no en el 7%. Como los sueldos varían y los planes están pactados en UF, entonces es muy difícil hacerlo mes a mes. Va a generarse siempre algún grado de excedente, ¿ya? Entonces, claro, ahora, esa medida también lo que establece es que en el cálculo de la deuda uno pueda generar diferencias que lleguen hasta el 7%. Ya, pero por ejemplo ahora, se eliminan los excedentes y las personas que habitualmente recibían, que además iban dinero en efectivo a las cuentas, eso se elimina. En la práctica lo que va a ocurrir es que se van a mantener montos bastante menores respecto de los excedentes que se generan hoy día, pero se le tiene que ofertar a estas personas mayores beneficios en sus planes. Ya, pero eso también es un cambio de régimen que todavía y que no se ha hablado tanto. Bien, superintendente, le queremos agradecer esta explicación aquí en CNN Chile. Esperemos que todos hayan entendido. No es fácil. No es fácil. Pero bueno, tampoco es fácil la discusión y me quedo con esa frase que usted dice que es difícil que en mayo tengamos una ley corta aprobada. Bueno, en el sentido de realidad hace pensar que es complejo porque el Senado se tomó 8 meses, 9, la Cámara de Diputados tendría marzo, abril y mayo para poder despachar una ley y no tendría que haber comisión mixta. Eso es difícil que ocurra. Escuchamos a los parlamentarios decir que lo más probable es que haya comisión mixta, entonces con sentido de realidad va a ser muy difícil. Yo espero que salga en mayo, pero es complejo. Bien, Víctor Torres, superintendente de Salud, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias, Matilde.